Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Demian y hoy vamos a hacer un poco de álgebra. Lo que vamos a ver hoy es espacios y subespacios vectoriales, lo que corresponde a la práctica 3 de nuestra guía. Para eso vamos a ir directamente a la práctica, a la página 16, a leer la definición. Definición 1. Un espacio vectorial real es un conjunto B cuyos elementos se llaman vectores, provisto de dos operaciones, una suma y un producto por escalares. La suma, que a cada par de vectores b y w de B le asigna el vector b más w de B, y el producto por escalares, que a cada número real lambda y un vector b de B le asigna un vector lambda por b de B, verifican las siguientes propiedades. La primera propiedad es la asociatividad de la suma, ¿sí? Si sumamos el vector b más el vector w y a eso le sumamos el vector s, da lo mismo que a b sumarle el resultado de w más s. La segunda propiedad es la conmutatividad de la suma. Si sumamos el vector b más el vector w, da lo mismo que a w sumarle el vector b. La tercera propiedad es la existencia de elemento neutro para la suma. Si sumamos el vector 0 más el vector b, da lo mismo que al vector b sumarle 0 y da lo mismo que el vector b. La cuarta propiedad es la existencia del inverso aditivo. Para todo b del espacio vectorial B existe otro vector al que llamaremos menos b, que verifica que si a b le sumamos menos b, da lo mismo que a menos b sumarle b, y da 0, que es el elemento neutro para la suma. La quinta propiedad dice que para todo b de B, multiplicar por 1 da lo mismo que b, ¿sí? Es decir, no cambia el vector. La propiedad número 6 es la distributiva del producto por escalares respecto de la suma. Es decir, que si tenemos un escalar que lo llamamos lambda, un vector b de B y otro vector w de B, entonces hacer lambda por b más w da lo mismo que hacer lambda por b más lambda por w. La siguiente propiedad es la distributiva del producto respecto de la suma de escalares. Si tenemos un escalar real, que lo llamamos lambda, y otro escalar real, que lo llamamos mu, y un vector b de B, entonces sumar los escalares lambda más mu y luego multiplicarlo por b, da lo mismo que hacer lambda por b más mu por b, ¿sí? Y la séptima y última propiedad se llama asociatividad mixta. Quiere decir que si tenemos dos escalares, lambda y mu, números reales, y b, un vector del espacio vectorial B, hacer lambda por mu primero y luego multiplicarlo por b, da lo mismo que multiplicar a lambda por el resultado de mu por b. Bueno, toda esta definición axiomática que tenemos acá nos define ciertos espacios vectoriales que nosotros ya estuvimos trabajando, ¿sí? Uno de ellos es el espacio R2, con la suma de escalares, como la habíamos definido coordenada a coordenada en la práctica 1, y el producto por escalar, como habíamos definido en la práctica 1, ¿sí? R2, con la suma definida de la práctica 1 y el producto definido de la práctica 1, es un espacio vectorial. Veamos que cumple R2 con la suma y el producto, cumple todas estas propiedades. Vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, ¿sí? La primera, la suma es asociativa en R2. Si yo quiero sumar, por ejemplo, el vector 3,1 más el vector 2,0 más el vector 5,3 y lo hago en este orden, es lo mismo
que al vector 3, 1 sumarle el vector 2, 0, sumarle el vector 5, 3, en este orden. No voy a hacer la cuenta por una cuestión de tiempo y de que podamos ir avanzando y que el video no sea demasiado largo ni demasiado denso. Pero fíjense que esto se cumple para la suma en R2, ¿sí? También se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Si yo quiero sumar el vector 5, 3 más el vector 4, 1 en este sentido, da lo mismo que hacer 4, 1 más 5, 3, ¿sí? Estoy cambiando de lugar estos dos vectores y da lo mismo. ¿Está bien? Bien, la existencia de elemento neutro. El vector que va a ser el neutro de la suma en R2 va a ser el 0, 0. ¿Sí? Si yo agarro cualquier vector de R2, por ejemplo el 7, 1, y le sumo el vector 0, 0, me va a dar el vector 7, 1. ¿Sí? Lo mismo si lo sumo al revés. Si hago 0, 0 más 7, 1, me va a dar el vector 7, 1. ¿Sí? La existencia del inverso aditivo. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, el vector 7, 1, ¿cuál va a ser el inverso aditivo del vector 7, 1? Bueno, va a ser el mismo vector, pero con los signos cambiados adentro, ¿no? Lo que llamamos menos b, acá. Si yo al 7, 1 le sumo el menos 7, menos 1, me va a dar el vector 0, 0. Es decir, me va a dar el neutro de la suma. Si multiplicamos por 1 cualquier vector de R2, por ejemplo, 1 por 5 menos 4, me va a dar 5 menos 4, es decir, no me cambia el vector. ¿Sí? Bueno, estas no las voy a escribir, ¿sí? Pero ya creo que se va entendiendo cómo es esto. Los escalares son distributivos respecto de la suma de vectores. El producto por vector es distributivo respecto de la suma de escalares y existe una asociatividad mixta entre el producto por escalar y el producto de escalares. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros espacios vectoriales tenemos, conocemos, podemos trabajar? Para nosotros, en esta materia, los espacios vectoriales van a ser estos. R2, como ya dijimos, que cumple con todas estas propiedades. R3 también, ¿sí? Si yo extiendo esto a una coordenada más, obviamente todas estas propiedades se van a cumplir. R4 también, R5, etc. ¿Sí? Vamos a generalizarlo a Rn. ¿Sí? Nosotros en esta materia, nuestros espacios vectoriales para esta práctica van a ser estos. ¿Sí? Luego, en la práctica que sigue, en la práctica 4, vamos a ver que también las matrices son un espacio vectorial, o pueden mirarse como un espacio vectorial. Y además está decir que hay muchos más espacios vectoriales, como por ejemplo las sucesiones, o las funciones continuas, o las funciones derivables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es una manera axiomática de mirarlos, nada más, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar solamente con estos y no nos vamos a meter. Los polinomios de cierto grado también son un espacio vectorial, o pueden verse como un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos correctamente. En fin, nosotros entonces vamos a trabajar con estos espacios vectoriales, ¿sí? R2, R3, R4, R5, etc. Bueno, ya habiendo visto lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Que ya dijimos que para nosotros va a ser R2, R3, R4, R5, etc. Vamos a ver lo que es un subespacio vectorial, ¿sí? Y para eso vamos a leer la definición 2 que está en la página 16 de la guía. Definición 2. Un subconjunto S de un espacio vectorial es un subespacio o subespacio vectorial si cumple estas tres condiciones, estas tres características. La primera es que el 0 pertenezca al subespacio. La segunda es que si tenemos dos vectores B y W del espacio S, entonces la suma de esos dos vectores pertenece a S. ¿Sí? Eso quiere decir que la suma es cerrada en el espacio S. Y la tercera propiedad es que si tenemos un vector
de S y lambda un escalar cualquiera, un número real cualquiera, entonces lambda por el vector pertenece a S. Eso quiere decir que el producto por escalar también es cerrado en S, ¿sí? Con lo cual, para que algo sea un subespacio vectorial de un espacio vectorial más grande, tiene que cumplir con estas tres condiciones. Primero, que el cero esté. Segundo, que la suma de vectores sea cerrada en el subespacio. Y tercero, que el producto por escalar sea cerrado en el subespacio. Bueno, viendo la definición, lo que vamos a hacer ahora es dar algunos ejemplos de conjuntos que son subespacios vectoriales de R2 y algunos que no lo son, ¿sí? Bien, lo primero que quiero ver es si los vectores que están sobre los ejes coordenados conforman un subespacio vectorial de R2. Recordemos que se tienen que cumplir tres cosas. ¿Sí? La primera cosa es que el 0 pertenezca al subespacio. Si nuestros subespacios son los dos ejes, o nuestros supuestos subespacios son los dos ejes cartesianos, el 0, 0 está. El 0, 0 pertenece a los ejes cartesianos, ¿sí? La segunda condición es que si yo agarro cualquier vector que esté sobre los ejes cartesianos y le sumo cualquier otro vector que esté sobre los ejes cartesianos, entonces el resultado tiene que estar sobre los ejes cartesianos. Veamos que eso no ocurre. Por ejemplo, el vector 1, 0 está en S, ¿sí? El vector 1, 0 lo podemos dibujar acá, ¿sí? Y el vector 0, 1 está en S, ¿sí? El vector 1, 0 está sobre el eje X y el vector 0, 1 está sobre el eje Y. Ahora, ¿qué pasa con la suma entre 1, 0 y 0, 1? Si hacemos la suma entre 1, 0 y 0, 1, nos da el vector 1, 1. El vector 1, 1 nos queda acá, en este punto, ¿sí? Recuerden que lo podemos mirar como un punto o como una flecha que nace del 0, 0 y termina en ese punto. Este es el vector 1, 1. Pero ¿qué pasa? El vector 1, 1 no pertenece a los ejes coordenados, ¿sí? Por lo tanto, este primer ejemplo, vamos a decir que no es un subespacio vectorial de R2. Bien, nuestro segundo ejemplo son los vectores que están en el primer cuadrante. Recordemos que el primer cuadrante son aquellos vectores que tienen X e Y positivas, ¿sí? Como voy a incluir a los ejes, voy a decir que X es mayor o igual que 0 e Y es mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, cualquier vectorcito que esté en la parte violeta o sobre los ejes o los semiejes X e Y positivos, ¿sí? Otra vez tenemos que chequear que se cumplan las tres condiciones para ver si es o no un subespacio. La primera es que el 0, 0 esté. Esta se cumple, ¿no? El vector 0, 0 cumple con la característica de que su coordenada X al ser 0 es mayor o igual que 0 y su coordenada Y al ser 0 es mayor o igual que 0. La segunda también se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si yo agarro cualquier vector que esté en el primer cuadrante, ¿sí? Vamos a hacerlo gráficamente. Vamos a llamar a este vector vector B. Y agarro otro vector, también en el primer cuadrante. Recuerden, también puedo agarrar alguno que esté sobre los ejes, ¿sí? Y si yo sumo estos dos vectores, ¿sí? Por la regla del paralelogramo que habíamos visto en la práctica 1,
el resultado de B más W cae adentro del primer cuadrante, ¿no? O sea, si B pertenece al primer cuadrante y W pertenece al primer cuadrante, entonces B más W también va a pertenecer al primer cuadrante, que sería nuestro subespacio ese, ¿no? El primer cuadrante, vamos a ponerle así. ¿Sí? Bien. Fíjense que siempre que agarre un vector del primer cuadrante va a tener sus coordenadas x e y positivas, ¿sí? Si incluyo los ejes, pueden ser positivas o cero. Y agarro otro vector que también tenga coordenadas x e y positivas y yo sumo, las coordenadas del nuevo vector van a ser también positivas, ¿sí? Pero fíjense que la tercera condición es la que va a fallar en este caso, ¿sí? Yo agarro un vector del primer cuadrante, por ejemplo el vector 1, 1, y agarro un escalar. Lambda, que puede ser, por ejemplo, el número menos 2. Si yo multiplico lambda por el vector, es decir, hago menos 2 por 1, 1, esto me da menos 2, menos 2. Y este nuevo vector, menos 2, no pertenece al primer cuadrante. ¿Está bien? Vector menos 2, me cae por fuera del primer cuadrante. Entonces vamos a decir que los vectores que están en el primer cuadrante, incluyendo a los ejes, no conforman un subespacio vectorial de R2. Bien, nuestro tercer ejemplo. Una recta que pasa por el 0, 0. Por ejemplo, la recta igual a 2 por x. ¿Sí? La tenemos dibujada acá. ¿Está bien? Veamos si cumple las tres características que tienen que cumplir para hacer un subespacio de R2. La primera es que el 0, 0 esté. ¿Sí? Vamos a llamar a nuestro subespacio o supuesto subespacio S. El 0, 0 está, ¿no? Esta recta pasa por el 0, 0, entonces el 0, 0 pertenece a S. La segunda condición es que si yo agarro dos vectores que están sobre esta recta y los sumo, el resultado está sobre esa recta. Y eso, fíjense que va a ocurrir. Si yo agarro un vector cualquiera que está sobre esta recta, lo voy a hacer primero gráficamente. Si agarro, por ejemplo, ese vector que está sobre la recta y agarro otro vector que está sobre la recta, le dibujé un cachito salido para que se note nada más, ¿sí? Si yo sumo el vector rosado con el vector azul, me va a quedar un vector un poquito más largo, pero que va a tener siempre la dirección de la recta, ¿sí? Bien, ¿cómo se caracterizan los vectores que están sobre esta recta? Son vectores en donde en la coordenada X tienen algo y en la coordenada Y tienen el doble de ese algo, ¿no? Porque Y es igual a 2X. Entonces, el vector A, 2A, es un vector de la recta, un vector de su espacio S. Y si agarro otro vector, B, 2B, también está en S. Si yo lo sumo a estos dos vectores, a 2A más B2B, esto me va a dar A más B en la primera coordenada y 2A más 2B en la segunda. Es decir, me va a dar A más B en la primera coordenada
Y en la segunda coordenada, fíjense que podemos sacar factor común 2. Y me queda 2a más b. Y este vector está sobre la recta S. ¿Por qué? Porque tiene una cierta coordenada en X y su doble en la coordenada Y. O sea que la segunda condición se cumple. Verifiquemos la tercera. Si la tercera se cumple, entonces esto es un subespacio vectorial de R2. Bien, la tercera dice así, que si agarro cualquier vector que está sobre el espacio, que está en el espacio S, o sea, sobre la recta que pasa por el 0, 0, ¿sí? Y lo multiplico por un escalar cualquiera, entonces el resultado sigue estando en la recta, ¿sí? Bien, veámoslo gráficamente. Si yo agarro, por ejemplo, este vector, ¿sí? Y que es acá, por ejemplo, es el 1, 2, y lo multiplico, por ejemplo, por 2, me va a dar el vector 2, 4, que sigue estando sobre la recta, ¿sí? Si lo multiplico por menos 1, me va a dar el vector menos 1, menos 2, que va a estar acá, que también está sobre la recta, ¿sí? Si lo multiplico por 0, me va a dar el 0, 0, que también está sobre la recta, ¿sí? Entonces, cualquier vector que yo agarre, ¿sí? Si yo lo multiplico, recordemos que multiplicar lo que hacía era prolongarlo o achicarlo, o si lo multiplicaba por un negativo, lo prolongaba o lo achicaba, pero en sentido contrario, ¿sí? No cambia la dirección, va a seguir estando sobre la misma recta. Entonces, si yo agarro un vector de esta forma, que está en S, ¿no? Recordemos que los vectores de S son vectores que en la coordenada X tienen algo, por eso le pongo A, y en la coordenada Y tienen el doble de lo que tienen en la coordenada X, ¿sí? Si yo este vector lo multiplico por un escalar, agarro lambda, un número real, y hago lambda por A2A, esto me va a quedar lambda por A y lambda por 2A, que es lo mismo que lambda por A, y acá puedo aplicar la propiedad conmutativa del producto, ¿sí? De números reales, 2 lambda por A. Y este nuevo vector está sobre la recta. ¿Por qué? Porque tiene algo en la coordenada X y su doble en la coordenada Y. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una recta que pasa por el 0, 0, por ejemplo, la recta igual 2x, esto sí es un subespacio vectorial de R2. Bueno, caractericemos todos los subespacios de R2 posibles. Bueno, el origen de coordenadas, el conjunto formado solamente por el 0, 0, si lo miran bien, es un subespacio de R2. ¿Por qué? Porque el 0, 0 está, porque si yo agarro el 0, 0, que es el único vector que tengo acá, en este conjunto, y le sumo otro vector, que lo único que tengo para agarrar es el 0, 0, si hacia el 0, 0 le sumo el 0, 0, obtengo el 0, 0 que está acá adentro, ¿sí? Y si yo agarro cualquier número real, lambda, un escalar cualquiera, y lo multiplico por el 0, 0, entonces me va a dar 0, 0 y 0, 0 está. O sea que el origen de coordenadas es un subespacio vectorial de R2. Todas las rectas que pasan por el 0, 0, ¿sí? Nosotros hicimos recién el caso de la recta y igual 2x, pero podría haber hecho el caso de la recta y igual 3x, o podría haber hecho el caso de la recta, no sé, igual a un medio de x o menos 3/5 de x. Cualquier recta que pase por el 0, 0 va a ser un subespacio. Bien, ¿cómo los caracterizamos? Serían todos los xy de R2, tal que xy se escribe como alfa por un vector director, ¿no? De R2, ¿no? En donde A y B son números reales fijos, o sea, A y B es un vector de R2 que está fijo, que sería el vector director de la recta, ¿sí? Fíjense que es una recta que pasa justamente por el 0, 0, ¿sí? O sea, no tiene un punto de paso ahí escrito. Bueno, y todo R2. Si yo agarro todo R2, todo el plano, va a cumplir que el 0, 0 está, que si sumo dos vectores de R2 me da un vector de R2, y si multiplico cualquier escalar por un vector cualquiera de R2, me da un vector cualquiera de R2, ¿sí? Esos son
todos los subespacios que tenemos en R2, ¿no? El origen de coordenadas, las rectas que pasan por el 0, 0 y todo R2.